Ahora les voy a contar yo sobre mi tema que investigué de estas escuelas de misterios, que básicamente eran centros de estudio que fueron creados por gente muy, digámoslo así, con una sabiduría muy grande. Tenemos ahí a Pitágoras y los pitagóricos, su escuela de Pitágoras. Tenemos a Zoroastro en Persia, igual tenía su escuela muy similar a Pitágoras, con unas reglas muy específicas, que por ejemplo algunas de ellas era de que no se podía comer carne, había que cultivar el alma, la espiritualidad era muy importante. Por ejemplo, para los pitagóricos se basaron muchísimo, o más bien se enfocaron muchísimo en los números, en explicar la realidad que nos rodea en base a los números y la geometría sagrada. Ajá, exacto, sí. Fue algo que utilizó mucho, y también la música, que él fue el que le atribuyó a que los planetas en este sistema solar, los más cercanos a nosotros, tienen un tono en específico que no es audible, pero que es armónico. Okay. Entonces también habló bastante de las alineaciones planetarias, de todo lo que podría pasar, de las catástrofes. Fueron centros de estudio. Estamos hablando de que este vato era un poco astrólogo, ¿no? No astrónomo. Astrólogo. Estamos hablando de conocimientos que pues no eran abiertos para todo el público, y que para ingresar y querer entrar a estudiar en alguno de estos centros de estudio, pues se necesitaba pasar por unos ciertos requisitos que el mismo que te impartía la clase era el que te los pedía, ¿no? Que eran requisitos básicamente que tuvieras interés en los temas espirituales más allá de los materiales, que tuvieras un cierto control y dominio de ti mismo. Bueno, ya estando ahí en esas escuelas, ese dominio, ese control de tus emociones, de tus pensamientos, de tus impulsos, de querer mejorar, todo eso, iba a ir avanzando, se iba a ir acrecentando, que esa era la finalidad, para aumentar tu espiritualidad. Pero se requería un cierto nivel de esto, para que el conocimiento que se te fuera dado no fuera utilizado, digámoslo así, negativamente, o que afectaras a la sociedad. Okay. Que fuera un conocimiento que lo usaras y que lo utilizaras para afectar positivamente tu entorno. Entonces, digámoslo así, estas podrían ser conocidas las primeras sociedades secretas que existieron en la antigüedad, y que de ahí pues se derivaron varias y hasta la fecha siguen existiendo, ¿no? Podemos hablar hasta la fecha de la masonería, de los cabalistas, de Illuminatis, de más órdenes, cultos que siguen habiendo. Entonces fueron las primeras sociedades secretas, pero hoy ya les hablé de dos de manera muy resumida, del zoroastrismo y de Pitágoras, pero hoy les voy a hablar en específico de la escuela de misterios egipcia, la que creó Hermes Trismegisto, que también es conocida como la tradición hermética. Bueno, voy a empezar hablándoles por quién fue Hermes Trismegisto. Para los griegos, ellos le llamaron Hermes Trismegisto, pero en Egipto era conocido como Tot el Atlante. Tot el Atlante, podemos conocer un poco más de su historia en sus tablas esmeralda. En estas tablas esmeralda que fueron encontradas se dice que fueron encontradas en la pirámide de Keops, en unos cuartos subterráneos que había. Hay algunas historias que dicen que el que encontró estas tablas esmeralda fue Alejandro Magno en algunas de sus expediciones. Algunos otros dicen que fueron los sacerdotes egipcios los que encontraron esta tabla esmeralda, pero lo que sí sabemos es que mucha gente sabia y con gran conocimiento se ha dedicado a estudiar estas tablas. Ahí tenemos a Paracelso, y tenemos a uno muy importante que yo creo que la gente a lo mejor no sabe, pero tenemos a Isaac Newton. Isaac Newton, ahorita que estábamos hablando de científicos que también tienen una afición muy grande por estos temas místicos, de esotéricos y de historia culta. Y yo no creo tanto que sea afición, sino que yo creo que era una más base, bien, ¿no? Una más base bien para irse formando
y para ir entendiendo algo que a lo mejor a ellos les podría llamar mucho más la atención, como a lo mejor los astros, los planetas, todo eso, a lo mejor la química, la física, la biología, pero yo creo que era como el famosísimo tronco común, ¿no? Uh-huh. Sí, más bien, pues toda esta gente, al tener todo ese conocimiento, pues se da cuenta que hay más, ¿no? Uh-huh. Y que estas culturas antiguas, el conocimiento que tenían, pues a lo mejor no era tan disparatado como algunas personas creen todavía hoy en día, ¿no? Y que lo siguen tapando como de que pues la mitología pues son cuentos, ¿no? O que no sucedieron y demás. Aún encontrándose ruinas, encontrándose vestigios, encontrándose tablillas, encontrándose monumentos, etcétera, etcétera, aún se sigue creyendo que muchas cosas son... Y similitudes en las culturas, simplemente una leyenda. Que por el paso del tiempo no tendrá que existir, pero ahí está, ¿no? Pues estamos hablando de Hermes, lo acaba de decir Hermes, y en Egipto Tot, y por ahí acá en América Tot se le conocía como Viracocha, ¿no? Sí. Y a Viracocha acá arribita en México se le conocía como Cuculcán. Entonces, ¿qué onda? En estas tablas de esmeralda que fueron estudiadas por Isaac Newton, en las primeras 2 tablas, él narra su salida de la Atlántida, porque es Tot el Atlante. Él era un Atlante y estaba en la Atlántida, y justo le tocó vivir ese periodo en el que la Atlántida se hundió por la ira de su dios. Él narra su salida y tal cual narra que el día que se tenía previsto que iba a suceder este gran hundimiento, cataclismo, diluvio, vamos a decirle también, otro más, salió en una barca que él dice así tal cual textualmente, una barca que surcaba los cielos, y esta barca cruzaría el mar y llegaría a lo que conocemos hoy como Egipto, pero que en ese entonces era conocido como la tierra de Kem. Entonces, en esa tierra de Kem, digamos que yo por ahí tengo un dato que estás diciendo que Tot el Atlante salió de la Atlántida. Ven que hablaste tú también en programas anteriores de este lugar de donde venían los aztecas y esto de Aztlán. Por ahí yo he leído, he investigado igual, que por fonética de los estudiosos y de esta gente entendían, o sea, los que ya vivían aquí en este lado, digamos así como lo conocemos ahora, ¿no? América. Cuando les preguntaron a estos aztecas, mexicas y demás de dónde provenían, ellos decían que de Atlant. Entonces, por fonética y por sonido y esto, lo empezaron a confundir como a Aztlant, y luego se quedó el Aztlán sin T al final, pero entonces en un principio pues, en la realidad se cree que venían de Atlant, que ellos pues, se asemeja mucho a Atlante, ¿no? Como Tot el Atlante, que eran atlantes o atlanteanos. Estos cuates provenían de ahí. Por tal motivo, a lo mejor nunca se ha encontrado Aztlán, que lo quieren encontrar en el continente americano, y eso en algún punto, y realmente están hablando a lo mejor de la Atlántida, ¿no? De que provenían de ahí, estos cuates también. Sí, porque se dice justo que en este hundimiento de la Atlántida, que salió Hermes Trismegisto y se dirigió a Egipto, a las tierras de Kem, pues muchos otros atlanteanos también salieron y se dispersaron, porque ya está el océano Atlántico, y de un lado tenemos a África, Europa, y del otro lado tenemos el continente americano. Pues aquí en México, por ejemplo en Hidalgo, están unas estatuas muy grandes que se les conoce como los Atlantes de Tula, ¿no? Los Atlantes de Tula, y por ahí Tula también es otra cosa, como los alemanes que se buscaban el Tule, ¿no? Tule o Tula, más conocido en alemán como Tule, y aquí pues son los Atlantes de Tula, porque supuestamente los verdaderos arios, los verdaderos provenientes de esta raza superior, eran de Tula o de Tule, y entonces se dedicaron a buscar también esta zona. O sea, parecía estos atlanteanos también eran también de Tula o de Tule.
Entonces no sé si son dos razas distintas o estos mismos atlanteanos provenían de algún lugar que se llamaba Tule al mismo tiempo. Empieza a conectar varias cosillas. Ahí están los cablecillos, ¿no? Por ahí van los cables, ¿no? Sí, se puede empezar a conectar por ahí también. Pero sí llegaron también esos atlantes acá a América. Y también, bueno, estamos hablando de que llegaron ahí a Egipto. Llegaron justamente a esa tierra de Kem porque ya había ahí una pequeña ciudad de atlanteanos. Y entonces Hermes Trismegisto y sus compañeros con los que salió, pues decidieron llegar a esa ciudad porque ya había a dónde llegar. Entonces llegaron a la tierra de Kem y nos encontraron a nosotros, pero en un estado muy primitivo todavía. Un estado donde todavía nosotros no habíamos creado como tal una civilización. Seguíamos todavía un poco desorganizadillos. Y él nómadas, ¿no? Medio nomadones. Y él vio como esa posibilidad de poder empezar de nuevo, porque al ver que la Atlántida había caído, a lo mejor esto no lo conté, pero cayó por cuestiones o por mal uso de su tecnología y de su magia. Él todavía lo menciona como magia, digamos, con esta espiritualidad, esta sabiduría que tenían, la usaron para bien, pero también muchos la usaron para mal y causó que se autodestruyeran. Entonces, al hundirse este continente atlántico, de la Atlántida, salen a la tierra de Kem y ven esta posibilidad de volver a empezar en nosotros, pero con un conocimiento aún más hermético, aún más secreto, aún más selecto. Ya no tanto para todo el público, porque se dieron cuenta que la gente también utilizaba esto para mal, estos conocimientos espirituales, estos dones que iban evolucionando las personas, estos dones que iban sacando de telequinesis, de tener viajes astrales, de ver el futuro y demás, también lo utilizaban para mal. Entonces esa fue una de las razones por la que la Atlántida cayera en esa destrucción. Pues hasta la fecha también, ¿no? Pero la tecnología la usan no tanto para el bien. Pues sí. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden empezar a construir ellos las pirámides. Los atlantes empiezan a construir las pirámides y empiezan a construir lo que fue el antiguo Egipto. Y este sistema sacerdotal y faraónico y a la sociedad y demás, empiezan a elegir a ciertos humanos, a darles el conocimiento. Podrán ellos haber hecho entonces la esfinge, porque antes habíamos dicho que la esfinge tenía 800.000 años. 800.000 añitos, ¿no? No, 8.000 años, 800.000 habían datado unos cuates en la antigüedad. Entonces, a lo mejor hasta fueron estos atlanteanos los que la construyeron desde el inicio. Sí, porque también curiosamente la esfinge tiene marcas de erosión de agua, pero hay varios niveles de erosión. O sea, se estima que no ha sobrevivido a un diluvio, por así decirlo, sino a varios. Okay. Entonces, la esfinge también serviría como una manera de datar o de una manera de tener constancia de que han habido más civilizaciones atrás y que han sido destruidas por causas similares y de maneras similares, por agua. Entonces ellos empiezan a construir el antiguo Egipto. Pero ya no estamos yendo a ver lo que hay en los otros planetas, ¿no? No, ya no. Millones de años más avanzados. Cuando eso lo tendremos que ya aclarar una vez por todas, ¿no? Yo creo que sí, ya lo vieron, ya lo aclararon, ¿no? Por algo no se nos dice. Sí. Es que la verdad suena muy fuerte, ¿no? O no sé ustedes, pero si este conocimiento, por ejemplo, de las tablas de esmeralda, esto que se habla ahí, pues puede sonar un poco impactante. Imagínate lo que no nos dejan ver, ¿no? Entonces, empiezan a construir las pirámides, los templos, todo este sistema de sociedad, toda la sociedad, el sistema sacerdotal y demás. Empiezan a agarrar a personas para empezarles a enseñar y crear a esta jerarquía sacerdotal, para que estos a su vez empiecen a enseñar a más humanos como nosotros, y la sociedad poco a poco vaya mejorando, vaya haciéndose más consciente. Pero como que no les funcionó mucho el plan chingón, ¿eh? ¿No? Así como andamos ahorita.
Pues no, porque curiosamente, y ahí también lo menciona, que con el pasar de los años, este hermetismo, que él le llamaba hermetismo, que es, el hermetismo significa pues una manera de guardar un poco más en secreto ese conocimiento, ¿no? De elegir a la persona que puede darle un buen uso a eso, ¿no? Y no a cualquiera. Sí, él habría puesto entonces unas pautas y normas y características de quienes podían obtener ese conocimiento. Y de ahí pues ya se siguió esa misma tradición, ¿no? La hermética. Que de hecho hay ahorita en la actualidad muchos ritos masones que se basan en esa tradición hermética y que tienen por nombre, como se le llamaba en ese tiempo a esas sociedades secretas. Bueno, entonces el conocimiento que se impartía ahí, en esas escuelas de misterios, era básicamente responder las preguntas que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Es de dónde venimos, por qué estamos aquí, quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito en esta vida. Todas esas preguntas existenciales que mucha gente nos las hemos hecho y que no hemos sabido cómo darle una explicación, pues en estas escuelas de misterio se les daba una explicación. Y se mencionaba que pues, tenemos un alma. De base, todos tenían que entender que tenemos un alma y una espiritualidad, que nos habíamos desprendido de un creador para experimentarlo todo en este mundo material y con ello poder en millones de años más adelante poder regresar otra vez al creador. Regresar a ese creador. Entonces se tenía un conocimiento de base de que existía la reencarnación, de que había que cuidar nuestra alma y que para ello pues, había que cuidar nuestras emociones, nuestros pensamientos, había que cuidar lo que comemos, había que cuidar también lo que escuchamos, había que tener buenos hábitos, había que afrontar nuestros miedos para ir volviéndonos más resilientes, más fuertes. Había que enfrentar o también someter a nuestro cuerpo físico a situaciones que mucha gente no quiere a veces, ¿no? Por ejemplo, el frío, al calor. Sí, una zona de confort, ¿no? Que normalmente, y más ahora estamos, ¿no? Todo eso con el tiempo iba generando un fortalecimiento mental y espiritual de las personas. Y ellos decían que para que una persona, o más bien un ser, un alma, uno de estos humanos, pudiera obtener una evolución, había un plazo de 700 reencarnaciones en las que el ser humano pasaba de ser un ser humano instintivo a ser un superhombre o un ser consciente, más consciente, ¿no? Ajale. Ya decía yo que nunca los había visto juntos, Shima, nunca los había visto juntos a ti, Superman, nunca los había visto juntos, Shima. Entonces, no quiero aseverar nada, pero Ahorita cortamos y editamos esta parte. Está dando mucha información. Sí, ¿no? Esa parte no era. Tienes que quedarte callado. No, la magia de la edición. No estoy aseverando nada, pero nunca los he visto juntos, Shima. Pero bueno, igual me estoy equivocando, ¿no? Es que yo muchas veces he tenido ganas de conocerlo. Y casualmente también cuando tengo que hacer algo eso, me dicen, oye, vino este cuate. Sí. Así pasa cuando sucede. ¿Sí? Me acaba de surgir una duda que lo que dijo mi Bran, 700 vidas. ¿Y qué pasa si en las 701 o no has acabado de aprender lo que tienes que aprender para incorporarte al creador? O sea, ¿qué pasa si te falta poquito? ¿O te falta mucho? ¿O te falta todo? En la hermenéutica, ¿qué es lo que se dice respecto a el hermetismo? El hermetismo, perdón. La hermenéutica es otra cosa, el hermético. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta en qué nivel estás? ¿O qué pasa cuando ya superaste esas... Sí, esas 700 reencarnaciones o 700 vidas,
después que me digan, a ver, ya es hora de regresar. Sí, no manches, me faltan como 20 tareas, ¿no? Me falta todo medio semestre. No, tú no regresarías, ¿no? No. Entonces. Y me seguiría quedando 701, 702, 702 hasta aquí. Pues yo diría que está cerca, ¿no? De moverte, pero. Ok. Pues por eso a lo mejor yo lo entiendo así, que a lo mejor por eso ha habido varios diluvios, que hay un cierto plazo como de que cierta civilización pueda dar el salto, pueda evolucionar, y cuando no se da, pues llega alguna catástrofe muy grande Okay. que determina esa civilización para volver a empezar de cero, ¿no? Buena observación. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor ellos habrán visto que si una civilización ya va mal, pues ¿para qué dejarla seguir si va a seguir enchuecándose, ¿no? Hasta las 700. A lo mejor ella misma no llega a las 700, ¿no? O sea, hablando como una civilización, no individualmente cada persona. Hablando como una civilización, pues no todos van a la par. Tan solo en la actualidad, no toda la gente está a la par en cuanto a conocimiento. Hay unos que terminaron una carrera, hay unos que no terminaron una carrera, hay unos que después de la carrera hicieron 2 carreras, 3 carreras, o maestrías o doctorados. Hay gente que entonces hay un como de niveles, diferencia, ¿no? Y yo creo que es muy difícil que mucha gente pues, esté sincrónicamente avanzando a la par. Entonces podría ser individualmente, que yo lo entendí de esa manera como lo estuvo. Sí, experimentas y para luego regresar. Yo lo entendí más individualmente, que tú llevas o tendrías que llevar un control de más o menos un avance constante, y entonces en cada reencarnación, ¿no? Hablando igual herméticamente, en cada reencarnación tendrías que tener una mejora y te podrías ir dando cuenta de las mejoras, ¿no? A lo mejor antes no tenías mucho entendimiento, ahora tienes más entendimiento, ahora tienes más fuerza física, ahora tienes más fuerza emocional, ahora tienes más conciencia, ahora coordinas más, ahora tienes más coordinación, ¿no? Motriz también, mental, emocional, coordinas todas las cosas, y a lo mejor eso puede hablar un poco de que pues sí has ido avanzando y podrías estar a la mitad o muy cerca de llegar a esas 700, ¿no? Que a lo mejor no es que llegues a esas 700, sino es como un parámetro. Es como, yo digo que es como la escuela, ¿no? Yo digo que es como que el curso empieza a tal fecha y termina en tal fecha, ¿no? Y en esa fecha, pues, como dije, termina el curso, que eso significa que debiste haber pasado de año. Pero, pues llegas a esa fecha y no necesariamente todos pasaron de año, ¿no? Y no es porque no se hayan rifado en alguna materia, ¿no? A lo mejor la gente dice, pero si yo llevo 10 en español, sí, pero llevas 5 en matemáticas, 4 en física, y a lo mejor sí pasaste biología con 7, pero debes 2, compadre, no te puedo pasar de año. Y yo pienso esa cuestión, que mucha gente a lo mejor dice que por este camino llego es algo, por este camino llego es algo. Yo creo más que tendrías que abarcar una gran cantidad de terreno, porque no solamente por una sola cosa, una sola vertiente podrías conocerlo todo, o saber, volverte un suprahumano, como un superhumano. Tendrías que abarcar mucho más terreno. Experimentar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Pasar todas tus materias, por una que las no pases, te gustan y las que no te gustan. Y las que no te gustan, y por una que no pases, ya te quedaste. Y la fecha ya se aproxima, ¿no? Para terminar el curso y poder pasar. Y entonces hay examen final, y hay extraordinario, llámese cataclismo, o llámese, no sé, ¿no? A ver cómo reaccionas. Algo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Ok. Eso se aclararía mi duda, chicos, eso aclararía mi duda. Que todo está cañón, ¿no? Porque todas esas escuelas de ocultismo que hasta la fecha hay, y siguen siendo ocultas, son vastísimas, y obviamente yo creo que sí, tienen que ser muy, muy ocultas, porque como dije hace rato, no todos están en la misma sincronía del conocimiento. Algunos están empezando, no sé, a lo mejor cierta cantidad o número de reencarnaciones, vamos a decir, son 700, ¿no? Que dice la escuela hermética.
vamos a decir que unos van en la 50, otros van en la 200, otros van en la 500, entonces hay una variable, una variación tremenda de experiencia y de conocimiento entre 50 y 200, y luego imagínate de 50 al de 500, el 400 ahí muy extremo. Entonces, pues básicamente yo digo que también sería como los niños, ¿no? Que pues, este niño no le voy a soltar mi coche, ¿no? Pues tiene 7 años, pues este niño no agarra el coche, o este niño pues, no le puedo hablar de economía todavía, o de... Ni le puedo pedir gasto, ¿no? Ni le puedo pedir porque todavía no está. Entonces a lo mejor ocultismo a lo mejor para mucha gente suena como muy soberbio y ególatra, ¿no? De ocultista o hermético. Pero si lo ves concienzudamente y responsablemente, Esa será la palabra, ¿no? pues no le puedes decir a tu hijo que tiene 7 años, vete al supermercado, ¿no? Y te dan las llaves del coche y trae dinero, ¿no? Y trae el dinero y trae el Te mandado, tocas ¿no? la despensa a ti, ¿no? Obviamente toda la gente te diría pues que estás inconsciente o qué, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento ocultista es exactamente lo mismo, ¿no? No le puedes explicar ciertas cosas, no le puedes dar ciertas cosas a cierto tipo de personas porque pues no lo van a entender o lo van a usar para mal o no lo van a absorber realmente, no se van a nutrir realmente de lo que es. Ahora, entonces estaríamos hablando, y justo de lo que ellos mencionaban, de una edad álmica, Okay. en la que justamente no estaremos todas las personas en la misma edad, por así decirlo, y por ende no tendremos todos el mismo entendimiento o la misma disponibilidad para entender esos temas, ¿no? Eso está bien efectivo, ¿no? De la edad álmica, como que se entiende más, ¿no? Más rápido. Sí, 50 vidas contra 200 contra 500 vidas, ¿no? Bueno, reencarnaciones. Ahora se decía que estas reencarnaciones existían porque el aprendizaje que habías tenido en estas vidas pues no era el suficiente para ascender a lo que ellos llamaban como los cielos, ¿no? Entonces pues tenías que volver a reencarnar aquí. Pero este ascenso a los cielos pues se mencionaba que era individual, entonces no importaba mucho si en tu sociedad tú llevabas 400 vidas, 500 vidas bien aprovechadas, bien, y los demás menos, a lo mejor en su mayoría menos, porque lo que se iba a evaluar era tu camino, no el de la sociedad en general. En conjunto, como la escuela, que muchos se quedan, unos salen, unos siguen continuando, otros se van quedando, unos terminan, se reciben y otros se van quedando en ciertas etapas, ciertos niveles. Ahora entiendo que él cuando mencionaba Totel Atlante en sus tablas de Esmeralda, cuando menciona que el hundimiento de la Atlántida es por un mal uso de ese conocimiento, y por ejemplo hace programas atrás hablé del continente de Mu, donde también les mencioné las causas por las que se había hundido, que hasta dijimos que eran muy similares a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, pues habla a lo mejor de que esta gente que estaba más cerca de los 700 reencarnaciones, pues a lo mejor el conocimiento que había obtenido lo estaba aprovechando negativamente, ¿no? Entonces, a lo mejor la enseñanza que estaba dando a las personas que iban evolucionando con menos reencarnaciones, pues estaban aprendiendo mal, ¿no? Más negatividad, y yo creo que eso es lo que veían los dioses, y es una de las razones a lo mejor que yo pienso por las que decidían terminar esa civilización, ¿no? Y mandar el diluvio o esos cataclismos. Entonces, por ejemplo, aquí en Egipto, algunas de las prácticas que ellos hacían para los alumnos más avanzados, para que ellos pudieran dar aún más el salto, era utilizar las pirámides, porque había muchos centros de estudio, pero digamos que los más fuertes, o por así decirlo, las universidades, eran las pirámides. Entonces, uno de los usos que le daban a las pirámides era de que metían ahí a sus alumnos más avanzados, y abajo, porque hay muchas cámaras dentro de la pirámide, pero hay muchas más cámaras subterráneamente bajo las pirámides. Entonces, en estas cámaras que estaban bajo la pirámide, o las pirámides, porque todas tienen cámaras debajo,
pues estaban repletas de cuarzos, tanto para tocarlos como para atraer la energía y guardarla ahí. Ok. Además, se decía que la pirámide como tal, las piedras que conforman la pirámide, también tenían en su interior, estaban revestidas de cuarzo también. Y eso hacía que en las fechas... Que la piedra estaba forradita de cuarzo. No, Y el interior tenía cuarzos incrustados en el interior. Ok. Entonces, en ciertas fechas importantes, donde se alineaban los astros y el sol emanaba más energía de lo habitual, las pirámides se cargaban. Y esta energía que quedaba atrapada en las rocas de la pirámide, que se le llama a esta función como una manera de energizarse piezoeléctricamente. Piezoeléctricamente. Ajá. Que hacía que esta energía se quedara como retenida ahí en las rocas de la pirámide. La pirámide, por su simple forma, la atraía. Al llegar la energía se quedaba retenida ahí y creaba un campo electromagnético que hacía que los alumnos que ingresaban ahí se cargaran más de energía. Entonces los sacerdotes los inducían en estado de meditación y les tocaban los cuencos de los cuarzos, que bueno, ahorita podría decirles que los chakras que tenemos son, bueno, ellos mencionan que son 7 y que para cada chakra hay un tono musical específico. Entonces ellos, los sacerdotes, tocaban los tonos musicales de cada chakra al estudiante, al mismo tiempo de que lo inducían en una meditación profunda. Todo esto para que el estudiante pudiera aumentar su vibración, pero pudiera rozar un poco o a lo mejor llegar por un corto periodo de tiempo a un estado de iluminación. Eso era la práctica, digamos, que la más fuerte, que hacía que estos estudiantes pudieran iluminarse momentáneamente con todo esto. O sea que no eran tumbas nada más. No eran tumbas. Pues yo había leído que eran tumbas. No, tumbas, jajaja, ¿no? Yo había leído que eran tumbas y ya, ¿no? Ya después que empezaron a decir que la orientación y que las toneladas y que cómo las construyeron y que estaban dirigidas a estrellas. Que les llevamos jalando, ¿no? Y que la base hace el número pi y que empiezan a surgir entonces que también las figuras platónicas y que son centros de conocimiento y de energetización y que tumbas. Es una tumba, ¿no? Pues sí, nomás es la tumba, ¿no? Hay muchas maneras como para darse cuenta de que no eran tumbas, ¿no? Digo, están alineadas a los astros, están orientadas de cierta manera, de sur a norte, tienen inscripciones de geometría sagrada y muchas también inscripciones ahí que hablan pues de un conocimiento espiritual, ¿no? Como les decía, tienen varias cámaras subterráneas tumbas que eran para estudio, pero son tumbas. Son tumbas. Entonces, pues, ¿cómo ven hasta aquí el temita? Está perro, amigo, está perro, ¿eh? No, es que sí está macizo esto de Hermes Trismegisto. Todo su conocimiento, que bueno, nos habló de Hermes Muy poquito, más o menos, pero más de todas estas escuelas y todo lo que se hacía está súper chido, ¿no? Pero sí que les hablé solamente de la llegada de Hermes a Egipto, de dónde venían, de que viajaban en una barca que volaba, digámoslo así, en una nave, de que ellos fundaron lo que fue el antiguo Egipto, crearon estas escuelas, crearon las pirámides. Por ejemplo, aquí en México sabemos que hubo una tribu de gigantes, los Kinametsi, que principalmente fue Xelhua y sus 6 hermanos, ¿no? Porque eran 7, que construyeron las pirámides aquí en México, ¿no? Entonces, pues también no es muy realmente había otros 4 más que no se cuentan mucho como los constructores pues, de las grandes ciudades,
porque supuestamente estarían cargando la bóveda en la cual pues, se había fugado el agua de los cielos para hacer toda esta inundación. Y la estaban cargando para que ya no Siguiera de la y la sostendrían como Atlas, Como Atlas. algo así. Yo también había leído por ahí que estos Kinametsin habían llegado en barcas también aquí a América. Entonces, algunos suponen que también estos Kinametsin podrían tener su origen en la Atlántida, como estos atlantes que llegaron a Hidalgo, que también eran gigantes. Entonces también no es como, hay como ese paralelismo de que también estos gigantes, como Tot el Atlante, que llegó ahí a Egipto, que después los griegos lo llamaron como Hermes, también él dice o menciona que él fue el que, junto con los demás atlantes, construyeron las pirámides. Se desperdigaron, ¿no? Se desperdigaron, pero ellos construyeron las pirámides ahí en Egipto. Venga. Excelente. Sí, pudiera hablar de esto todavía más un poco de la tradición hermética, pero yo creo que para este programita Sí. hasta ahí está bien. Vale. No se queda para una parte 2. Sí, amiguito, sí, porque Yo creo que sí, man. Sí, esa tradición tiene Está rifada, ¿no? sí. Aparte. Y yo creo que también un poquito más acerca de todo lo que era Tot o Hermes y de ese pedazo que fue acá en este lado del continente, de este Tot y Hermes. Por ahí Viracocha o Cuculcán, que también se menciona. De las escuelas de misterios que habían acá en América, porque no solamente son los pitagóricos, ni Zoroastro y Hermes, sino también acá en América, Escuelas. también. Entonces, hay temita ahí para traerles más adelantito. Va. Estás viendo y no ves.